Muy buenas tardes, apreciado y respetado jurado. Mi nombre es Angelicet Vila Gómez, estudiante de fonoaudiología de octavo semestre. Y a continuación sigo con la línea de investigación que se viene tratando. Mi pregunta objeto es la siguiente. ¿Son efectivas las estrategias de hipofunción para mejorar el desempeño vestibular en el adulto mayor con vértigo posicional paroxístico benigno en comparación a no incluir dicha terapia en la intervención? Mi investigación está conformada por resultados, análisis y recomendaciones. Resultados. Bueno, como primera instancia, por medio de la estrategia PICO, lo que hicimos fue estructurar la pregunta de investigación por medio de unos descriptores de los componentes en que nos ayudaran a encontrar la pregunta. PICO, P de paciente, que sería en este caso adulto mayor con vértigo posicional paroxístico benigno. Intervención, que sería estrategias de hipofunción. Comparación, no incluir dicha terapia en la intervención. Y resultado, que sería la rehabilitación de este vértigo por medio de estrategias de hipofunción. Como segunda instancia, hicimos un proceso de flujo prisma por medio de la revisión sistemática. En lo que hicimos fue recolectar información, ¿sí? Entonces se hizo por medio de unos buscadores, los cuales fueron PubMed, ScienceDirect, Redalyc y Cielo, en donde en la fase de identificación y removiendo ya los artículos duplicados se obtuvo un total de 1950. En donde ya a lo último, por medio de la elegibilidad, se obtuvieron 12, que fue el total de artículos incluidos. Bueno, como tercera instancia se hizo una evaluación de la evidencia con la metodología GRADE, en donde se obtuvo se fue a evidenciar las estrategias de hipofunción en comparación de no incluir dicha terapia en la intervención, fue el objeto de la pregunta. Ahí obtuvimos un total de 10 estudios, en donde voy a explicar relativamente cada uno de ellos. Primero, entonces, en el primer estudio fue de tipo observacional, en el cual tuvo un número de 25 participantes, donde obtuvo una evidencia alta. Y su impacto nos dice que estos ejercicios son especializados y tienen que ser dirigidos por un profesional que sea capacitado al momento de hacerlos. Y que se deben hacer por medio de los ejercicios que plantea Cattur-Coxey, que son los ejercicios que nos ayudan a estimular ese sistema vestibular que aún se encuentra debilitado, logrando así disminuir el vértigo. Cabe resaltar que estos ejercicios son los que más se mencionaron en cada uno de los artículos y es por ello que en esta investigación fueron a base de ellos. Como segunda instancia, obtuvimos un artículo de tipo observacional, en el cual tuvo un número de 14 participantes. Su evidencia también fue muy alta y su impacto nos dice que los componentes básicos de una rehabilitación vestibular van a consistir en los ejercicios que son adaptación, habituación y hipofunción. Estos son los macros, lo que macra las estrategias de hipofunción, y que su efectividad va a ser muy alta porque nos va a ayudar a aliviar estos síntomas, a optimizar la marcha del paciente que aún se encuentra en estado de fortalecimiento y disminuir en sí el riesgo de la caída de ellos y así aumentar la calidad de vida. Como tercer estudio es de tipo también observacional, en donde se obtuvieron 60 pacientes o participantes, su evidencia también fue alta, y aquí nos dice que los ejercicios de rehabilitación vestibular, es decir, los ejercicios de hipofunción en adaptación, habituación y sustitución, que los resultados allí fueron efectivamente superiores en comparación a los pacientes que no recibieron estos ejercicios. Bueno, en otro estudio, también fue de tipo observacional, se tuvieron un número de participantes de 48, allí su evidencia fue moderada, en donde nos dice que la rehabilitación vestibular es un buen recurso terapéutico y que tiene éxito en el manejo de la inestabilidad de la marcha secundaria a una falla vestibular, eliminando así todos esos síntomas asociados, disminuyendo la inestabilidad y el riesgo de caídas, en los cuales va a incorporar al paciente a sus actividades habituales prontamente. También tenemos un estudio de tipo observacional en el cual se tuvieron solamente 2 participantes. Cabe resaltar que este estudio nos sirvió para revisar teóricamente y así apoyarnos en la investigación, donde su evidencia fue muy baja. Allí nos dice que los ejercicios de habituación están diseñados principalmente para disminuir todos estos síntomas y así
disminuir el desenfoque visual durante el movimiento de la cabeza, que es en lo que se basan prácticamente los ejercicios, y mejorar en sí la estabilidad postural y disminuir los síntomas. Encontramos 2 estudios más en el cual tienen una evidencia muy baja. ¿Por qué? Porque fueron artículos que nos ayudaron a resolver la pregunta, pero en sí no tuvieron un soporte mayor para basarnos en ello. Sin embargo, allí nos decía que los ejercicios vestibulares bien planificados y ajustados individualmente conducen a una disminución significativa de todos los síntomas clínicos y a una mejoría del funcionamiento en comparación de no hacer dicha intervención. Y también nos dice que esos ejercicios son vitales. ¿Por qué? Porque ofrecen muchas ventajas. Porque es un método no invasivo, el paciente no tiene que acostumbrarse a vivir con mareos, es decir, van a mejorar estos síntomas y va a estimular a que este sistema vestibular se fortalezca. Encontramos otro estudio que fue de tipo observacional también, con participantes de 60, en donde su evidencia fue moderada. Allí nos dice su impacto, que la rehabilitación vestibular es un grupo de enfoques basados en el ejercicio que comenzó con el objetivo de maximizar la compensación del sistema nervioso central, gracias a los ejercicios que anteriormente decía, de Caucasian y Cartoman, que son los ejercicios que se basaron más en la investigación y que en la revisión de artículos fueron los que más tuvieron impacto. Y por último, tenemos un estudio observacional que tuvieron 574 participantes, es decir, muy efectivo, en donde dicen que el objetivo del programa de rehabilitación vestibular por medio de los ejercicios de hipofunción es fomentar la compensación después de los trastornos vestibulares periféricos y centrales, reduciendo así los síntomas de vértigo y el riesgo de caídas, y que al mismo tiempo va a aumentar la confianza en el equilibrio y fomentar el retorno a las actividades de la vida diaria. Bueno, entonces para resolver el objetivo de la pregunta, por medio de esta tabla pudimos evidenciar que existe evidencia convincente de que los ejercicios vestibulares son muy efectivos para mejorar los problemas sintomáticos y funcionales asociados con el vértigo posicional paroxístico benigno, en el cual se basa la investigación, en donde podemos evidenciar que gracias a estos ejercicios podemos encontrar que los pacientes mayores, es decir, los pacientes adultos mayores, sean rehabilitados de estas funciones vestibulares. También nos dice que el sistema vestibular, aunque aún se encuentra debilitado debido a la exposición vertiginosa que se tuvo al vértigo, y que por tanto es necesaria la aplicación de estas estrategias, es decir, de estos ejercicios que van a ayudar a que el paciente o que el usuario supere este estado de hipofunción y logre así una intervención integral, que no se quede solamente en una maniobra de reposicionamiento y liberación, no, sino que también haya un sistema integral que se base en esos ejercicios para disminuir este sistema de hipofunción, que a pesar de haber recibido estas terapias anteriormente, aún queda debilitado. Y nos dice que los ejercicios vestibulares bien planificados y ajustados, como les decía anteriormente, van a tener una evidencia altísima en disminuir significativamente los síntomas clínicos y pues así mejorar el funcionamiento vestibular. Los ejercicios de habituación están diseñados básicamente para disminuir los síntomas, provocando sistemáticamente los mismos. Los ejercicios de adaptación están diseñados para disminuir el desenfoque visual durante el movimiento de la cabeza, mejorar la estabilidad postural y disminuir los síntomas. Y por último, los ejercicios de sustitución están diseñados para mejorar la estabilidad de la mirada durante el movimiento de la misma. Análisis y discusión. Bueno, allí nos dice que el equilibrio se logra mediante las aferencias de 3 sistemas principales que tenemos los seres humanos. ¿Cuáles son? El vestibular, el visual y el propioceptivo. Y estos son los que se van a integrar a nivel del sistema nervioso central. La rehabilitación vestibular, como lo decíamos anteriormente, es un buen recurso terapéutico que tiene un éxito muy elevado en el manejo de la inestabilidad de la marcha secundaria a una falla vestibular, siendo con esto un complemento para lograr una acomodación vestibular efectiva.
Nos dice que también la importancia del ejercicio en la rehabilitación vestibular fue descrita, como les decía anteriormente, por Kakun Coxey en 1946. Ellos observaron en los pacientes que hicieron ejercicios una recuperación más rápida que en los pacientes que no lo realizaron. ¿Esto qué nos quiere decir? Que estos ejercicios basados en la adaptación, habituación y sustitución tienen un rol importante para sacar el sistema de hipofunción y lograr así una mayor estimulación, fortaleciendo el mismo. Por otro lado, dedujo estos investigadores que la rehabilitación vestibular consiste en estos ejercicios, acelerar la compensación laberíntica, aumentando y mejorando la actividad de los otros dos sistemas que intervienen en el mismo. ¿Cuáles son? El visual y el propioceptivo. También nos dice que la plasticidad cerebral permite que se produzca una compensación central a través de mecanismos de habituación, adaptación y sustitución, es decir, de las estrategias de hipofunción que estamos tratando en esta investigación. La rehabilitación vestibular es un grupo de enfoques basados en ejercicios que comenzaron con el propósito de maximizar la compensación del sistema nervioso central para la patología vestibular. Eso nos lo dice Detman, en donde podemos observar que es verdad, porque estos ejercicios van a fortalecer este sistema en que aún se encuentra debilitado, aunque haya recibido anteriormente rehabilitación vestibular. ¿Por qué? Porque requiere de una intervención integral. Bueno, no obstante, la terapia vestibular es una alternativa que ofrece las siguientes ventajas. Como lo decía, es un método no invasivo, sin medicamentos ni efectos secundarios, y el paciente se va a acostumbrar a vivir sin este tipo de sintomatología. Es por ello que estos tipos de ejercicios de rehabilitación vestibular del síndrome vertiginoso periférico demostraron ser un método eficaz para devolver a los enfermos su independencia, un estado óptimo de salud y una vía para el mantenimiento de una actividad motora sistemática y por ende una forma de intervención integral. Recomendaciones. Bueno, el nivel de evidencia fue muy alto en la primera recomendación, en donde se nos dice que se debe abordar al adulto mayor con alteración vertiginosa ya rehabilitado, pero que debido a la exposición que tuvo al vértigo, requiere de tratamiento basado en los ejercicios de sustitución, adaptación y habituación, en el fortalecimiento de la estabilidad postural y en la disminución de la sensibilidad de equilibrio. Es por ello que de manera sencilla y con un lenguaje de fácil entendimiento se le debe explicar al paciente la importancia que se tiene al momento de lograr una rehabilitación vestibular. Aquí cabe resaltar en esta recomendación que los ejercicios que se van a hacer a base de la adaptación, sustitución y habituación, el primero se van a hacer sentados y se van a hacer de pie, ¿sí? Entonces los de sentados, los ejercicios van a consistir en cierra los ojos arriba hacia abajo, ojos a los lados. En el sentado tienen que agacharse, tienen que levantarse, en de pie tienen que sentarse y levantarse, con los ojos abiertos y con los ojos cerrados. En la segunda recomendación también tiene una evidencia alta, donde dice que contar con estos ejercicios especializados van a ser dirigidos a eliminar todos esos síntomas que anteriormente se andan tratando, ya que gracias a ello se disminuye la inestabilidad y el riesgo de caídas, dando como resultado una incorporación de sus actividades habituales. Tercera recomendación también tiene una evidencia alta, en donde se debe contextualizar al paciente de la importancia de los ejercicios de hipofunción para obtener una intervención integral en la alteración vestibular. Entonces, donde se dan a entender que este tipo de estrategias están diseñadas básicamente en estimular el sistema vestibular y que con el tiempo se logrará disminuir todas estas sintomatologías. Como cuarta evidencia, se debe indicar al paciente que los ejercicios se van a realizar, serán de pie, con los ojos abiertos y con los ojos cerrados, ¿sí? Para que ellos tengan una idea nociva de cómo es que van a hacer los ejercicios. Como les decía anteriormente, tienen que ser sentados y de pie. Quinta evidencia, también tiene una evidencia alta, nos dice que el fortalecimiento del sistema vestibular estará influenciado también por el interés propio del paciente frente al proceso de intervención, en donde el profesional deberá tener en cuenta el manejo interdisciplinar para llevar a cabo una secuencia en el avance y pronóstico de la alteración, en donde se debe realizar un proceso continuo de valoración y medición de parámetros que permitan observar los logros avanzados. Y por último,
El abordaje integral de la rehabilitación vestibular después de integrar la terapia para reposicionamiento, liberación y habituación y sustitución le permiten así al paciente superar el estado de hipofunción del sistema en general, logrando así una importante realización de forma sistemática y secuencial como lo muestra la evidencia. Finalmente concluimos con el flujograma. Cuando el paciente ingresa por terapia por vértigo posicional paroxístico benigno, lo hace a través de la maniobra de reposicionamiento canalitiasis y por la maniobra de liberación cupolitiasis para identificar el canal afectado. Cuando aún queda sintomatología en este tipo de pacientes, entonces, y hay debilidad en este sistema vestibular, se va a hacer un tratamiento basado en las estrategias de hipofunción, que son habituación, sustitución y adaptación para fortalecer el sistema vestibular y así hacer un abordaje integral de esta alteración para superar el estado de funcionalidad de la hipofunción del sistema vestibular. Muchas gracias.